Muy bienvenido, Mauricio. Mauricio Weibel, ¿se pronuncia bien? Bible, pero no importa. Bonito apellido. ¿De qué origen tiene? Bueno, los Bible eran una familia judío-alemana de Alsacia, que es un pueblo, una ciudad en la frontera de Alemania con Francia. Hoy día, de hecho, es francés después de la Segunda Guerra. Y llegaron acá, llegó mi tatarabuelo en 1885, a los 57 años, que para la edad era casi un anciano, ¿no? Con mi tatarabuela, que se llamaba Marie Gossens, y llegaron acá con 9 hijos más o menos, ¿no? Ya. Y después, bueno, esos hijos fueron teniendo familiares diversos, se perdió entre medio la tradición judía, y quedamos nosotros los que estamos hoy día acá, que ya somos completamente 100% chilenos nomás. Sí. Esa es la historia resumida de los Bible, digamos. Oye, pero qué bonito conocer tu historia desde tus tatarabuelos. Yo creo que, al menos en mi caso, como si observo mi línea genealógica, llego como hasta mis bisabuelos, tal vez. Y claro, porque uno se va perdiendo hacia atrás, Sí. ¿no? Yo a mi bisabuela no la conocí, por cierto, y al tatarabuelo menos. Mi tatarabuelo llegó en 1885, Claro. hace muchísimo tiempo atrás. Y no, pero bueno, esa es una parte de la historia de mi familia, ¿no? La de mi madre es otra, y así, bueno, una mezcla de culturas, de nacionalidades, de inmigrantes pobres que venían a América Latina a tratar de pasar o resolver los problemas de hambre que tenían, de otros que estaban aquí, que habían llegado antes, ¿no? Y esa es un poco la historia de mi Sí. familia. Sí, qué bonito. Bueno, para quienes no conocen a Mauricio, Mauricio es un destacado periodista de investigación que ha estado involucrado en grandes investigaciones del último tiempo. Y en esa línea, Mauricio, ¿cómo llegas tú al periodismo de investigación? ¿Qué te motiva? Bueno, la verdad es que yo siempre quise estudiar periodismo desde muy chico y trabajé muchos años como corresponsal extranjero. Yo te diría que hace unos 15 años, más o menos atrás, comencé a trabajar ya más fuerte, ya no tanto en corresponsalía internacional, sino más en periodismo de investigación, primero con el hallazgo de los archivos secretos de la dictadura, después el caso Milico Gate, el caso Paco Gate, temas de corrupción, todo lo que fue la cobertura que hicimos en CIPER de la revuelta, el estallido social. Y bueno, ya llevo muchos años en esto, ¿no? Yo empecé a trabajar muy chico, a los 18 años de periodista, era una cosa que en mi época se podía hacer. Habíamos muy pocos estudiantes de periodismo, así que tenías la posibilidad de empezar a trabajar desde muy niño, por así decirlo, de muy joven, ¿no? Sí. Sí. Y ¿cómo fue, Mauricio, trabajar en estos tiempos en el destape de tantas irregularidades, por decirlo menos? De hecho, yo ahora para esta entrevista me estuve preparando, investigando. Obviamente yo te conozco por tu trabajo de CIPER, pero son muchos los temas donde has estado involucrado. Eh, y de hecho, el año pasado o antepasado, tú corrígeme, estuviste en un juicio por el tema de las intercepciones telefónicas que hizo el ejército contra ti. Eh, Me llama la atención, y esta pregunta que te voy a hacer es súper amplia, pero ¿cómo es, qué se siente estar en el epicentro de esas investigaciones? Bueno, la verdad es que yo siempre digo a las chicas, a los chicos, a los que les hago clase, que el periodismo de investigación, más que ningún otro tipo o clase de periodismo, es una pasión, es una responsabilidad ética, es un espacio de libertad también, ¿no? Libertad como desafío al poder. La verdad es que ha sido un trabajo que me ha hecho muy feliz, me ha hecho crecer demasiado, creo. Me ha permitido conocer mucha gente en América Latina. De hecho, vengo llegando, te contaba antes, de una reunión Sí. con periodistas de distintos países que estábamos en Buenos Aires viendo cómo impulsar iniciativas de protección a los periodistas. Y claro, también han sucedido cosas absolutamente anómalas, antidemocráticas, no sé, los asaltos a mi casa, al de Clinic cuando estábamos escribiendo el caso Milico Gate, y lo que tú mencionabas, el caso de espionaje militar en mi contra, que justamente este 15 de octubre por fin empieza el juicio contra el jefe de inteligencia del ejército y contra el juez presidente de Corte de Apelaciones que autorizó de forma ilegal esa operación de espionaje, ¿no?
Wow. A ambos la fiscalía les está pidiendo 20 años, ya llevan 2 años presos en prisión preventiva y yo espero que sean condenados. Yo voy a estar ese día ahí en el inicio del juicio y creo que es tremendamente importante porque sería, creo que la primera vez, ¿no?, en que un jefe militar y un juez en la historia del mundo son condenados por espionaje a un periodista. Entonces me parece que es importante, que sería un avance para todos los periodistas, las periodistas, Sí, sí. y también para la democracia, ¿no? Porque al final no se trata de solo que se agreda a un periodista, ¿no? Cuando se afecta la libertad de expresión, lo que se afecta es la democracia. Exacto. Oye, Mauricio, contemos un poquito esa historia. Partamos desde el inicio. ¿Cómo es que tú llegas a investigar a la milicia aquí en Chile? Bueno, la verdad es que parte primero como un pequeño dato que me entrega un abogado amigo, Cristian Cruz, que es mi abogado, en todos estos casos que me ha tocado pasar a mí. Le ha tocado trabajo. Claro, claro. Entonces Cristian me pasa un pequeño dato que había un desfalco por 30 millones de pesos en las compras de armas del ejército y bueno, yo me pongo a investigar y después de un tiempo descubrimos que es mucho más, o descubro que es mucho más y en esa época trabajaba de corresponsal extranjero, era un tema que no interesaba en Europa. Entonces intento publicarlo en Chile y en Chile nadie quería publicarlo. Yo pasé creo que 6 meses intentando que alguien quisiera publicar la historia. Cuando finalmente la publicamos en The Clinic, ¿no?, en ese momento publicamos la historia, ya era un desfalco de 3.500 millones de pesos Wow. y ningún medio lo replicó. Nadie, o sea, hoy día que todo es viral, en ese momento nadie más habló del ¿En tema. qué año estamos hablando? 2016. 2016. Entonces después publicamos la historia del Cabo Cruz, que era un cabo, que era parte del equipo de compra y venta de armas del ejército, que él también había robado y él se había gastado 2.400 millones de pesos en el casino, apostando Qué al increíble. tragamonedas, ¿no? O sea, estoy en suerte. Y nadie la publicó. Entonces ahí seguimos publicando y pasaron 6 meses antes que los medios aceptaran hablar del tema. Fue bien brutal. En ese marco, después de varios años, seguimos y empezamos a llegar a los comandantes en jefe del ejército y empezamos a mostrar las irregularidades que había en los manejos de la comandancia en jefe, causas por las cuales hoy día estos comandantes en jefe están procesados ante la justicia por causas multimillonarias. Y en ese contexto, Inteligencia Militar, el batallón, la Dirección de Inteligencia Militar decidió organizar una operación de espionaje en mi contra, pero ellos temían que si ponían mi nombre en la orden de espionaje, alguien me iba a avisar, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que falsificaron la información, lo que es un delito muy grave, y pusieron el nombre de una inmigrante irregular boliviana, que vive justamente por estos barrios en que estamos acá en la Avenida La Paz. Sí. Pero pusieron mi teléfono, ¿no? Y afortunadamente alguien efectivamente alertó de la situación, alguien me envió un DM, un Twitter, ya explicándome además cómo yo tenía que encontrar a todas las personas que habían participado en esto. Y así se hizo, logramos encontrar, logramos grabarlos y llevarlo a la justicia. Y después de muchos años, ya 5 años de investigación y de avances judiciales, logramos que este 15 de octubre parte el juicio, ¿no? Yo siempre les digo, no se dejen amedrentar, no se dejen acallar. No es fácil ser periodista y asumir las consecuencias, pero bueno, hay que hacerlo. Es el lindo camino que escogimos y eso hay que hacerlo. De hecho, hoy día, o sea, la semana pasada yo estaba, como te contaba, en Buenos Aires con colegas de Centroamérica, de Colombia, de Paraguay, que son países con situaciones muchísimo más graves que las nuestras en términos de libertad de expresión y en términos de, ¿cómo decirlo?, de precarización democrática, y discutíamos justamente eso, ¿no? Cómo hacer para proteger a periodistas en un continente que en 25 años se han asesinado a más de 530 ya colegas. Wow. Que son cifras bien brutales, ¿no? Que aquí no se brutal. conocen. Sí. Oye, Mauricio, increíble historia. Quiero saber primero, ¿en qué está esa lista del Milico Gate? Uno de repente pasa que aquí en Chile salen estas grandes noticias donde toda la atención se pone en la noticia y después nos perdemos un poco. Los medios pareciera que dejan de contarnos. ¿Qué ha pasado con ese caso?
Bueno, la verdad es que el caso original, como yo te explicaba, fue un desfalco, ¿no? En las compras de armas del ejército, donde se pagaron 700 facturas materialmente falsas, ni siquiera tenía el timbre impuesto interno. Pero a partir de esa investigación se abrieron otras 52 aristas. En definitiva, se descubrieron otros 52 fraudes al interior del ejército. Ya. Hablamos de miles de millones de pesos, ¿ya? Yo tengo al día de hoy la cifra actualizada, ¿no? Pero hablamos. Lo que pasa es que en el ejército, en el fondo, la corrupción estaba extendida a todas las unidades, ¿no? El Paco Gate era una corrupción jerárquica. Ah, ya. ¿Ya? En Sí. el Milico Gate había corrupción en muchas partes. Por ejemplo, había un caso de corrupción en el ejército en que en una oficina pequeña, quizás como esta que estamos acá, los tipos habían hecho compras de tóner para la impresora por 700 millones de pesos. O sea, eran cosas así, ¿no? O los gastos irregulares con los gastos reservados, que usan los comandantes en jefe, por 4.500 millones de pesos, ¿no? En fin, había una cantidad de historias que se fueron destapando después que hacía que la corrupción pareciera infinita, la verdad, ¿no? Pero era porque no habían controles democráticos. Ahora, fíjate que yo siempre voy a estar orgulloso de una cosa, ¿no? Además de haber contado la historia, y es que hacer periodismo, hacer buen periodismo, en este caso, más allá de llevar a la justicia a los involucrados, permitió acabar con la ley reservada del cobre, y eso significó que en solo los últimos 5 años el Estado recuperó 10.000 millones de dólares. Wow. Eso es la mayor reforma tributaria que nunca se ha hecho en la historia de Chile. Es verdad. ¿No? Nunca nadie le ha mirado una reforma tributaria, pero es la mayor reforma tributaria de la historia del país, acabar con la ley reservada del cobre. Fíjate que, si no, todos estos años, estos últimos 5 años, se le habrían tenido que entregar a las Fuerzas Armadas para compra de armas 1.500 a 2.000 millones de dólares cada año. Sí. Y se le han entregado solo 500 por año. Es un cambio brutal que implica construir hospitales, financiar escuelas, los cambios en las pensiones, etcétera. Sí. Y eso ha sido producto de esta investigación. Esta investigación permitió acabar con la ley reservada del cobre, ¿no? Una de las investigaciones más fantásticas que me ha tocado hacer. Han habido otras. Y ya ahora estamos empezando. Otras veces llegué un poco tarde hoy día, que te vuelvo a pedir disculpas porque llegué un poco tarde porque estaba ahí con los amigos de CIPER, estábamos trabajando y nos estaba un poco entusiasmados. Ahí me acordé de repente que tenía que venir para acá. Sí. No, increíble. O sea, de hecho, justamente te iba a preguntar esto que me acabas de decir. Yo, mientras te escuchaba, decía, ¿cómo pudo pasar esto? O sea, ¿cómo una institución es capaz de robar tanta plata? Yo sé que son instituciones diferentes, organismos diferentes, pero una municipalidad, por ejemplo, que por cierto que también hay situaciones irregulares, está llena de trabas, que hay de burocracia, y de hecho los alcaldes así lo denuncian. Para tapar un hoyo de una calle tiene que venir una persona a ver que sí se tiene que hacer, y que después lo tiene que fiscalizar otro y otro y otro. Entonces, ¿cómo el ejército llegó a robar tanta plata? Bueno, básicamente porque no habían controles democráticos, ¿no? La ley reservada del cobre era un dinero que pasaba directo desde Codelco, ¿ya? Al ejército, y que nadie lo fiscalizaba, ni Contraloría, ni Impuesto Interno, nadie. Entonces ellos podían hacer con ese dinero lo que fuera. De hecho, en medio de las protestas estudiantiles del 2011, en que toda la reforma estudiantil tenía un costo de 5.000 millones de dólares, ¿ya? Resulta que en ese momento las Fuerzas Armadas disponían de 4.500 millones de dólares en el extranjero, que tenían aposado en una cuenta en Estados Unidos, porque tampoco Chile tiene capacidad de gastar ese dinero. O sea, se le pasaba dinero al ejército y a las Fuerzas Armadas que ellos no podían gastar, porque evidentemente en el contexto internacional Chile no se va a poder comprar un portaaviones, porque hay países que pueden tener portaaviones y otros no, y nosotros no estamos en las grandes ligas. Sí. Entonces fue de una irresponsabilidad democrática muy grande, de una falta de compromiso democrático, el siquiera haber planteado la idea. Fíjate que nadie se logró ni siquiera plantear la idea, hasta que se hizo tan evidente esto, que se eliminó la ley reservada del cobre, que era una ley secreta. Quizás las chicas de hoy no lo sepan, pero una ley que ni siquiera se podía leer, era secreta. Háblanos de eso. ¿Cómo hace una ley secreta? Era una ley secreta, era la última ley secreta que quedaba de la época de la dictadura,
Y si los parlamentarios, mira lo que te digo, los parlamentarios, si un diputado, por ejemplo, quería leer esa ley, tenía que ir a una oficina y le pasaban una hoja cada vez y no le podía sacar copia. Entonces es ridículo, ¿no? La ley se supone que tiene que ser pública y que tiene que, en fin, ser conocida, pero esto es una ley secreta que tenía muy pocos artículos en realidad y que lo que decía es que el 10% de las ventas de Codelco, de las ventas, no de las utilidades, iban a las Fuerzas Armadas. En tiempos actuales estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares solo para compra de armas, que es una brutalidad de dinero cuando en el país tú tienes una enorme cantidad de necesidades, ¿no? Sí. Qué locura como cuando durante estos años de democracia se habla de intervenir a las policías o al ejército, y yo creo que tenía que ver con esto también, con cambiar estas leyes que son absurdas. O sea, no tienen ni una lógica cuando uno lo ve fríamente. No, claro, es una ley absurda, pensada para otra época, pero que además tiene que ver, creo yo, con una decisión, un pacto no escrito de que, ok, las Fuerzas Armadas se salían de la política y a cambio los sectores políticos les dejaban ahí un botín con el cual podían hacer lo que quisieran, ¿no? Mm. Eh, Dentro de las pruebas, ¿no?, que había en esta causa, había un oficial, Vázquez, Sergio Vázquez, que le quita, la jueza que investigaba el caso, Romy Radeford, le quita el celular, se lo investiga, está tan fácil de celular, y él tenía un montón de mensajes por WhatsApp con los comandantes en jefe en que les decía, general, ¿dónde le deposito? Cosas de ese estilo, ¿cuándo le pago, cómo le pago la cuenta de la tarjeta de crédito? ¿No? Entonces, tú te das cuenta que había un desenfreno, un desenfado, una normalización de la corrupción que era realmente espeluznante. Mm, sí, casi como una normalización, ya lo tenían tan integrado. Oye, Mauricio, y a nivel de justicia, cuando uno habla de justicia, ¿han habido condenas? ¿Son procesos abiertos? Cuando uno ve la responsabilidad individual de cada uno de ellos, ¿cómo va esos procesos? Bueno, de los comandantes en jefe está abierto, ¿no? Debe quedar un par de años para que esas condenas se produzcan. Hay otros casos menores donde han habido condenas, ¿ya? Pero claramente creo que aún estamos al debe, ¿no? O sea, aún la justicia tendrá que operar para poder demostrar judicialmente los casos y llevar a cada una de estas personas a una condena, ¿no? Que es lo Sí. que debiera hacer. Pero yo no sé, creo que estamos con un poder judicial que hubo un intento por cooptarlo, ¿no? Un intento del piñerismo por cooptarlo, ¿no? Todo lo que fue, lo que hemos conocido, el caso Audio, Hermosilla, en fin. Y tengo una cierta desazón con la independencia de este poder judicial y con su solidez ética, ¿no? Mm, Eh, en fin, vamos a ver qué pasa, pero creo que esa es hoy una gran preocupación que tendríamos que tener todas y todos los chilenos en términos de la captura del Estado por determinados grupos políticos, determinados grupos empresariales. Eso es lo peor que le puede pasar al país. sí, sí, bueno, y ya que lo menciona Mauricio, una de las grandes investigaciones periodísticas y destapes de corrupción fue el año pasado con el caso Hermosilla. Eh, ¿Cómo ves ese caso? ¿Lo vas siguiendo? ¿Estás pendiente? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, yo no me involucré en ese caso periodísticamente hablando, o sea, como periodista, Ujú. porque a raíz del caso mío, que es el caso del espionaje militar, en mi causa ya aparecen los primeros indicios de corrupción en la Suprema y hubiera sido poco correcto que estar siendo yo querellante, estuviera al Claro, mismo tiempo escribiendo, ¿no? es verdad. En mi caso aparece la jueza Letelier, en fin, se vincula a Matus, etcétera. Entonces no era muy correcto que fuera yo quien investigara lo mismo, ¿no? Por un Mm, tema de independencia, pluralidad y por un buen criterio. Pero me parece, como te decía, que yo creo que es un caso muy grave en que hay un claro ejemplo de intento de captura de un poder del Estado por parte de un sector empresarial y político, ¿no? La gente cercana a Piñera. Y creo que hubo gente que actuó con una liviandad tremenda en este caso, como algunos diputados de lo que entonces era el Frente Amplio, ¿no? Que
que no fueron capaces de votar para la destitución de Matus, por ejemplo, ¿no? Me refiero a Winter, a Leiva, a Milosevic, ¿no? Ellos no dieron sus votos y eso impidió seguir avanzando con un intento de normalización democrática de la fuerza de la Corte Suprema. Es muy grave lo que Winter, Vlado y Leiva hicieron. Es muy grave. Sí, sí, y no se ha hablado mucho de eso, ¿no? No, yo creo que después nos metemos en la vorágine en el día a día, ¿no? Es un poco lo que le pasa con las noticias, ¿no? Que te vas metiendo en una vorágine más otra, pero después se te olvidan las cosas. Bueno, yo vengo llegando a Argentina, ¿no? Y había una gran preocupación allá por lo que iba a pasar, que sucedió ya en la elección del domingo. Una tremenda derrota de Milei que no se la esperaban. Y un país que parece estar al borde de una nueva devaluación, ¿no? Que probablemente se va a dar de manera forzada después de la próxima elección, que es en octubre, con la elección general legislativa, ¿no? Donde probablemente lo que vamos a tener es una nueva derrota de Milei grande, y vamos a tener también una próxima devaluación en Argentina, porque claramente no van a poder sostener el peso en el nivel en que está a base solamente de endeudamiento. Sí. Increíble las noticias que nos llegan de Argentina. De hecho, algo curioso y para hablar un poco de los medios, conectarlo con los medios, pasaba que en Argentina las principales encuestas decían que ganaba Milei, la coalición de Milei, o que había un empate técnico, y resulta que el peronismo termina sacando, ¿cuánto? 13 puntos de diferencia del grupo de Milei, digamos. Bien notable lo que pasó, y interesante también a nivel de medios cómo se trató la votación los días anteriores. Claro, yo hoy día estaba leyendo Perfil, que es una revista independiente que no está alineada ni con el Grupo Clarín ni La Nación, ¿no? En Argentina, y hay un artículo ahí de opinión donde en el fondo el tipo se separaba un poco de esa mirada y decía, en realidad el 66% votó contra el gobierno, porque el gobierno sacó 63, el peronismo 47 o 46 por ahí, pero hay otro tanto por ciento que votó por otros partidos, a veces más a la izquierda o de centro, que tampoco eran del gobierno. O sea, los votos distintos al gobierno eran 2/3 de la población, ¿no? Entonces yo creo que Milei está en un momento en su momento de mayor debilidad, y aún no entra a lo que es el tercer año, que es el momento en que los gobiernos argentinos suelen ser más débiles, ¿no? O lo han sido así históricamente en los últimos años. Se vienen 5 o 6 semanas clave para Argentina, de aquí a la próxima elección de octubre y de aquí a la decisión económica si devaluar o no devaluar, ¿no? Sí. Ya en un país que tiene un 50% de pobreza, en un país con los precios altísimos, no solo para nosotros cuando vamos allá a Argentina, sino que también para los y las argentinas, ¿no? Yo un poco le contaba acá a la gente, un plato de comida que se lleva en un bodegón común y corriente te puede costar 25, 30 mil pesos fáciles. Y no estamos hablando de un restaurante elegante, ¿no? Sí, no, increíble. Oye, Mauricio, una de las noticias de la semana, que yo creo que te enteraste a pesar de que no estabas acá en Chile, fue una investigación de Chilevisión que reveló que algunas personas que estaban detrás de cuentas anónimas de redes sociales y que levantaban noticias falsas o intentaban instalar tendencias, y fue bien polémico porque se apuntó sobre todo a Kast y a su entorno como quienes están detrás de esto, y de hecho se individualizó a una persona que resultó ser directivo de Canal 13, Patricio Góngora es su nombre. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves el tema de la desinformación? ¿Ha sido bien un tema de debate dentro de los círculos periodísticos? ¿Cómo se atiende esta problemática y que esta semana fue bien noticioso acá en Chile? Bueno, creo que el tema de la desinformación es grave. Ahora, yo creo que en realidad sí, está bien hablar de desinformación, pero lo que hablamos es que estas grandes plataformas lo que hacen, ya, y estos sectores lo que hacen es privilegiar, digamos, cambios conductuales, es privilegiar manipulación de la conducta, y creo que eso requiere tener algún grado de control democrático, ¿no? Algún grado de norma democrática.
Porque si no, lo que vemos son operaciones a gran escala contra las democracias, contra las poblaciones, que terminan afectando incluso la convivencia nacional, porque esta gente, creo yo, no solo distribuía desinformación, sino que también distribuía mensajes de odio, distribuía la creación de un ambiente de confrontación, que no es el ambiente que probablemente requiere una democracia para florecer, para fortalecerse. Sí. Yo creo que es muy grave y bueno, no puedo contar más detalles, pero estamos investigando más y yo creo que lo triste es que parecen haber no uno ni dos, sino parecen haber más periodistas metidos en estas cosas. Y eso es muy triste, ¿no? Porque contraviene cualquier norma ética o criterio mínimo democrático que debíamos tener los periodistas, ¿no? Pero es una situación compleja. Pero también fíjate que hay una pregunta. Yo no creo que los directivos de los canales no supieran, ¿no? Yo creo que esto no era una operación secreta. Yo creo que esto era sabido y eso abre una serie de interrogantes que no se han dilucidado, ¿no? Bueno, de hecho, en este reportaje o luego en redes sociales aparecía que este usuario que se llamaba Patito Verde, que era directivo de Canal 13, hacía como una suerte de entrega de la minuta del día, como alinear a esta granja de bots que se le llama de lo que venía en Canal 13 en la línea periodística, ¿no? Y sí, parece que efectivamente eso era así y qué complejo que quien encabeza ese tipo de operaciones sea al mismo tiempo el director de un canal de televisión y periodista. Sí, sí. ¿Qué te pasa a ti con eso de que en tu quehacer periodístico de investigación siempre está atravesado por la ética y es como una frontera para ti que no atraviesas? Lo que pasa es que... Ay, perdón. Ay, perdón otra vez. Y volví un poco resfriado de Argentina. No, lo que yo creo es que... Bueno, estamos en tiempos muy complejos, en tiempos muy duros, muy difíciles. Y se vienen tiempos muy difíciles. En que vamos a tener que tener entre sectores que a veces quizás teníamos mucha distancia, vamos a tener que trabajar para defender la democracia, para defender la libertad de expresión. Una de las cosas que sucedió en Argentina en este tiempo, a propósito de todo el desparpajo, de todo el exceso antidemocrático de Milei, es que sectores que antes no se hablaban tuvieron que empezar a conversar porque tenían que empezar a resguardar la democracia, a protegerla, a rescatarla. Nosotros vamos a tener que hacer eso acá, ¿no? Para que esta gente que cree en el matonaje, que cree que puede destruir la democracia, vuelva de aquellas covachas, de aquellos catacumbas en las que nunca debió salir. Se nos vienen tiempos difíciles, complejos, y yo creo que vamos a tener que fortalecer mucho el diálogo, mucho el afecto, mucho el cariño, mucho el amor, para poder volver a defender nuestra democracia, por la que tanto nos costó recuperarla y que tanto necesitamos cuidarla. Pero una democracia no vacía, tiene que ser una democracia con justicia social, tiene que ser una democracia acogedora, una democracia con cultura. Fíjate que hay un dato que cuando yo hacía los reportajes sobre el estallido social, hay un dato que a mí me parecía muy, muy fuerte, ¿no? Y es que el año 2019, cuando fue el estallido, la revuelta, Chile tenía el mismo nivel de ingreso per cápita que Alemania el año 2000. Pero claramente no éramos la Alemania del siglo XXI. Y eso demuestra que no es un problema de riqueza el de Chile, sino un problema de distribución y justicia. Y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por sostener la democracia, sostener las prácticas democráticas, pero también por construir un proyecto de país que sea coherente con la justicia, con la inclusión, que sea coherente con el afecto, con la humanidad. Y eso nos va a costar muchos años de trabajo. Sí, es un muy bonito mensaje, Mauricio, y lo comparto completamente. Creo que la democracia es lo que está en juego hoy en día. Y me hiciste recordar, y ya que estamos haciendo hartos nexos con Argentina, que incluso en una elección hace un par de meses atrás, Mauricio, o sea, Milei... No me compares con él. No, iba a decir Mauricio Macri. Tampoco. Javier Milei o su entorno publica un video de Macri diciendo que votaran por el candidato de Milei.
Y cuando el comando de Macri denuncia esto y dice, oye, mira, este tipo está publicando un video hecho con inteligencia artificial, ese no soy yo, Macri le responde así como, oh, sos llorón. Como así son así es la vida ahora, como un poco ese era el subtexto de lo que dice Milei, como déjate de llorar, así son las cosas. Y yo creo que nosotros, o sea, el resto del mundo tenemos que poner un alto a esto y decir, no, pues la democracia se defiende en todas estas de todas estas formas también. Comunicacionalmente está en riesgo la democracia con todos estos actos de lo que salió hoy en Chile y lo que está haciendo la ultraderecha, que se repite además, es un patrón que se repite. Pero lo que me llama la atención es que un presidente esté haciendo esto afuera, en Argentina. No son solo sujetos. De hecho, me voy aquí un poco del tema, pero ayer o antes de ayer salió este periodista, el Cepu, diciendo como, son dos personas, como no le den tanta importancia. Otra gente en redes sociales decía, no, hay que preocuparse del narcotráfico, bajándole el perfil a esta situación. Y creo que no, po. O sea, acá está en riesgo la democracia y tenemos que ponernos las pilas con eso. Va muy en línea de lo que tú nos decías recién. Claro, efectivamente hay que salir a defender la democracia, hay que cuidarla y hay que pensar en trabajar mucho en los próximos años, cada cual lo que hace, ¿no? Yo como periodista, otros quizás en otros lugares, pero ¿sabes lo que yo creo? Que no solo es defender las democracias o la justicia social, sino de volver a creer que es posible lo imposible, ¿no? Mandela tenía una frase que decía que todas las cosas son imposibles hasta que se hacen, ¿no? Mm. Y muchas veces te dicen, no, es que la política es el mundo de lo posible. No sé si es tan así. Creo que es una frase que parece inteligente para decir que no voy a hacer nada. Pero en realidad la política, la gran política, siempre se trató de que lo imposible se volviera cotidiano. Y creo que eso es lo que también tenemos que ser capaces de rescatar, ¿no? Alguna vez dijeron que era imposible que las mujeres votaran, alguna vez era imposible que la gente de clase trabajadora fuera a la escuela, alguna vez era imposible de que el hijo de un obrero llegara a la universidad, en fin. Hoy día esas cosas ya son normales, ¿no? Entonces creo que la buena política, la gran política, es que lo imposible lo hacemos cotidiano, ¿no? Que me parece una mucho mejor frase que decir que la política es el mundo de lo posible, ¿no? Que es una frase que me parece muy mediocre, simplemente para decir que no fui capaz ni de ser creativo ni de tener coraje para hacer las cosas. Sí. Eso. No, bacán, bacán. Oye, Mauricio, y otro tema que quería conversar contigo antes de que se nos vaya el tiempo es, ¿cómo ves tú en línea general el periodismo en Chile? Quiero saber tu opinión. Yo creo que hay excelentes periodistas en Chile. Creo que han sido los periodistas quienes han destapado muchas de las cosas que han hecho avanzar al país estos últimos años. Lo mismo que hablamos de ahora del Milico Gate. No ha sido la justicia, como en su rol fiscalizador, quien ha pillado estas trampas, ha sido el periodismo. ¿Cómo ves tú el periodismo chileno? Yo creo que en general, a ver, en todas partes hay buen y mal periodismo, es cierto. Y el mal periodismo también tiene eso de existir, ¿no? No podemos pretender que haya solamente periodismo de excelencia, ¿no? La libertad de expresión es eso. No obstante, dicho eso, creo que en América Latina tenemos un gran periodismo de investigación, muy comprometido, con mucho coraje, y que está pasando por momentos muy complejos en términos económicos, en términos de persecución política también, con muchos periodistas exiliados. El último catastro habla de 900 periodistas exiliados en América Latina. Es una cifra brutal. Esto se le suma. Es brutal. Pero creo que en Chile sí tenemos, y lo hablaba el fin de semana con amigos en Argentina, tenemos una gran debilidad respecto a diversidad de medios. Si yo te digo, dime una revista interesante en Chile, no hay. Ok, saquemos así, pero ¿qué otro medio de investigación sólido, con trayectoria hay? No hay mucho, ¿no? No. Una revista cultural bonita, no hay. Entonces tenemos un problema nosotros en Chile de fomento de medios que es bien grave, ¿no? Y que Es verdad. necesitamos resolver.
que es parte quizás de las crisis de los intelectuales de Occidente, ¿no? También, que si yo te dijera, nómbrame un referente intelectual en Chile, no hay mucho, ¿no? Entonces creo que el periodismo está pasando por un nivel, periodismo de investigación muy sólido en América Latina, pero que en Chile tenemos un problema de diversidad, de pluralismo y bastante grave, ¿no? O sea, si uno quisiera una buena revista cultural, no tiene cuál, no hay ninguna. No. Si uno quisiera una buena revista de música, no hay, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí de diversidad, de cultura que es relevante. Sí. Y como sociedad, ¿qué podemos hacer para aportar a este periodismo? ¿Qué crees tú cómo podemos aportar? Bueno, yo siempre he sido de la idea que se haga con el periodismo lo que se hizo alguna vez con el cine, ¿no? Yo que soy más viejo, el cine en los 80, en los 90 era de muy mala calidad, el cine chileno, ¿no? El audio era malo, la música era mala, los montajes eran malos, ¿no? Y eso se resolvió con políticas públicas desde el Ministerio de la Cultura, en que se empezó a financiar la preproducción, la producción y la distribución de cine chileno. Y llegamos a grandes películas chilenas que compiten por los Óscares, que han sido premiadas en distintos festivales, pero hubo políticas públicas que apoyaron eso, ¿no? Yo creo que también hay que pensar en el periodismo. Quizás puede ser complejo el periodismo de investigación, pero ¿por qué no financiar la producción de medios o de programas con mayor fuerza, ¿no? Culturales, deportivos, literarios, en fin, ¿no? Creo que eso podría ser un primer pie para pensar en cómo trabajar con estos temas, ¿no? Sí. Pero estamos muy lejos de eso todavía. Y en esa línea, ¿cómo ves tú el estado de TVN? Que siempre hace rato que viene en crisis TVN. Y el canal estatal tiene un área área periodística. ¿Qué crees tú que debería pasar con TVN? Bueno, yo trabajé brevemente en TVN y la verdad es que es de una tristeza infinita, ¿no? O sea, creo que un canal que era líder, un canal que tenía audiencia, está hoy día destrozado, económica y editorialmente. No hay ninguna diferencia entre TVN y el resto de los medios, ¿no? O sea, ¿para qué tienes un canal público si vas también a mostrar todo el día la misma televisión basura? No tiene mucho sentido, ¿no? Creo que claramente falta una definición de fondo con TVN, un financiamiento más sólido hacia TVN, pero también falta una decisión editorial en los equipos de TVN de qué hacer, ¿no? O sea, si vamos a poner solo noticias policiales no tiene ningún sentido. Claro. Si vamos a perder, perdamos con las botas puestas, perdamos con las manos arriba, pero no perdamos haciendo la misma basura que el resto. No tiene ningún sentido. Sí, sí. De hecho, ahí se está perdiendo una oportunidad de hacer otro tipo de televisión. Lo hablaba el otro día, vino acá Blanca Levín y ella tiene un pequeño segmento cultural en TVN. No, en 24 horas parece, en el canal 24 horas. Pero es un oasis en ese espacio y creo que iniciativas como esa deberían haber más, como espacios carteleras culturales o espacios para el periodismo de investigación. De hecho, programas, me vino a la cabeza, hablando de la Blanca Levin además, como de los 2000, programas periodísticos de investigación que habían también, como Informe Especial. Sí, claro. Que igual hacían investigaciones interesantes al menos. Claro, lo que pasa es que el periodismo de investigación es caro, porque tú tienes que tener a alguien enfocado en un tema y que lo tiene que producir y lo investiga a veces. Investigaciones largas además. Claro, si tienes suerte es de varios días, si no tienes tanta suerte son semanas o a veces meses. Entonces requiere financiamiento, requiere fuerza que no siempre la tienes, ¿no? Es así. Sí. Mauricio Weibel, muchas gracias por venir a este programa. Gracias a ti por la invitación. Que te vaya muy bien. Igual.